Ahí estamos. 5, 10. Entonces, aquí les propongo un segundo ejemplo para seguir practicando lo que es trabajo. Demos un minutito más para ver quién más entra. Solo vemos 27 por el momento. Bueno, ahí estamos. Entonces tenemos un segundo ejemplo. Dice, Juan ejerce una fuerza constante que tiene una magnitud de 210 newtons, que aproximadamente son 47 libras, sobre el automóvil averiado, mientras lo empuja a una distancia de 18 metros. Además, un neumático se desinfló, así que para lograr que el auto avance al frente, Juan debe empujarlo con un ángulo de 30 grados con respecto a la dirección del movimiento. ¿Cuánto trabajo efectúa Juan? Entonces sacamos nuestros datos. Sacamos nuestros datos. Entre los datos tenemos una fuerza de 210 newtons. Tenemos un desplazamiento que es de 18 metros y un ángulo de 30 grados. Sí. Esos son los datos que tenemos para este problema. Este problema no es muy grande. Entonces, sacamos... Se salió el profe. ¿Se salió, pues? Qué trabajo. Es un rolón. Dale, ahí ponete algo. Disculpen, chicos, está fallando un poco el internet de acá. No Gracias, muy tenga pena, amables. profe. Muy amables, chicos. Bueno, lo que sí van a necesitar que realicen nuevamente, disculpen, es escribir en el chat sus nombres, porque cada vez que pasa esto se me borra todo con respecto al chat. Por favor. Entonces estamos hablando del ejemplo 2, que habla sobre Juan. Entonces tenemos ya nuestros datos, que son la fuerza 210 newtons, el desplazamiento de 18 metros, que tiene que empujar un carro que se arruinó y que está ejerciendo un ángulo de 30 grados. Las incógnitas que tenemos son que encontremos cuál es el trabajo que se está realizando. Como posee un ángulo, la ecuación que podemos utilizar es la siguiente. Trabajo es igual a la fuerza o el coseno del ángulo por la distancia que se va a desplazar. Sustituimos datos a la ecuación que tenemos ahí y tenemos que el trabajo va a ser igual a los 210 newtons por el coseno de los 30 grados que se está ejerciendo por el desplazamiento que hizo Juan, que es de 18 metros. ¿Sí?
¿Cuánto les da al hacer esa multiplicación? Chicos, ¿ya todos se anotaron en el chat con su nombre? ¿Cuánto les da el resultado? Vamos a ver, preguntemos a alguien. Da 3273. Muy bien. Excelente, gracias. Entonces tenemos un trabajo de 3273.578, me dio a mí en decimales, y esto es en joules. ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo que ejerce Juan al momento de estar empujando el vehículo que se averió. Entonces el problema es pequeñísimo. Algo que tenemos que tener en cuenta, y es importante que haga sus anotaciones, es lo siguiente. Recuerde que para que haya un trabajo, el objeto se tiene que mover en cierta distancia, ¿sí? Así como aparece en la primera figura. Como aparece acá. Se está moviendo una distancia el objeto. Entonces, dice, la fuerza tiene una componente en la dirección del desplazamiento. Entonces, si la fuerza va en dirección donde sea el desplazamiento, el trabajo sobre el objeto es positivo. ¿Sí? Entonces, eso es un dato importante que podemos tomar para eso. Si se ve bien, para que se mire un poco mejor, voy a hacerlo así. Entonces ahí ya se mira un poco mejor. La fuerza tiene una componente en la dirección del desplazamiento. Y si es eso cierto, el trabajo va a ser positivo. Ahora viene el segundo caso. El segundo caso habla de si la fuerza tiene una componente opuesta a la dirección del desplazamiento. Desplazamiento, se da cuenta que es esto de X, se está moviendo hacia la derecha. Y si la fuerza va hacia la izquierda, o sea, en contra de la dirección de desplazamiento, el trabajo sobre dicho objeto va a ser negativo. Entonces, ahí están las dos diferencias entre una y otra. A favor es positivo y en contra va a ser negativo. Pero existe un tercer caso, el cual era de la duda que Javier estaba mencionando hace unos momentos acerca del peso. Dice que si la fuerza es perpendicular a la dirección del desplazamiento, la fuerza no realiza ningún trabajo sobre dicho objeto. ¿Sí? Recuerde que cuando hablamos de líneas perpendiculares, hablamos de que sobre un eje horizontal se está produciendo una línea o una fuerza perpendicular, se dice cuando tiene un ángulo de 90 grados, hacia la horizontal. Entonces, si tenemos una fuerza que va hacia arriba, que podríamos decir que una tensión, o también podríamos decir de que va hacia abajo, ¿sí? Que vaya una fuerza hacia abajo, o una fuerza hacia arriba. Estas no producen ningún trabajo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a concluir con eso. Entonces el peso no puede tener ni un trabajo, una tensión tampoco. ¿Sí?
Entonces, eso es lo que habla este tercer inciso. Entonces, en base a eso, les propongo un tercer ejemplo. Sí. No sé si hay alguna duda, chicos, antes que comencemos el ejemplo 3. ¿Hay alguna duda? Entonces ahí tenemos el ejemplo número 3. El ejemplo 3 habla sobre un granjero, el cual engancha su tractor, un trineo cargado con leña, y lo arrastra 20 metros sobre el suelo horizontal. El peso total del trineo y la carga es de 14.700 newtons. El tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newtons a 36.98 grados sobre la horizontal. Dice que también tiene una fuerza de fricción de 3.500 newtons y se opone al movimiento del trineo. Calcule el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el trineo y el trabajo total de todas las fuerzas. Entonces vamos a tener que calcular el trabajo que está haciendo cada una de las fuerzas. Entonces les presento el dibujo de cómo es que está el tractor jalando al trineo. Sí. Entonces, si se dan cuenta, lo primero que vamos a realizar ahí es un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Para poder ver qué es lo que está pasando en este problema. Entonces, les coloco ahorita el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre queda de la siguiente forma. Se da cuenta en la cadena que está en la parte de acá, que es donde engancha el tractor. Allí es donde está produciendo una fuerza de 5.000 newtons. Esos 5.000 newtons tiene un ángulo de 36.9 grados. ¿Sí? Hacia arriba tenemos una fuerza normal, ¿sí? Que es perpendicular al peso. Hacia la izquierda, que dice que tenemos una fuerza de fricción que va en contra de la fuerza, que es de 3.500 newtons. Y hacia abajo, un peso que es de 14.700 newtons. Y la distancia en X, que es el desplazamiento, de 20 metros. ¿Sí? Entonces es importante el poder plantear y el poder dibujar un diagrama de cuerpos libres para saber qué es lo que está pasando en el problema. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿Alguna duda? Bueno, entonces comenzamos. Se da cuenta, yo en mi plano cartesiano, en mi diagrama de cuerpos libres, ya puse varios de los datos que me da el problema y los vuelvo a ordenar acá para que no haya ningún problema. Tengo una fuerza de 5.000 newtons, tengo un ángulo que el problema lo considera como phi, igual a 36.9 grados, un desplazamiento que es de 20 metros, una fuerza de fricción que es de 3.500 newtons y el peso que es de 14.700 newtons.
Esos son los datos que tengo. ¿Y qué es lo que me está pidiendo que encuentre? Lo que me está pidiendo que encuentre es calcule el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el trineo y el trabajo total de todas las fuerzas. ¿Sí? Entonces me pide el trabajo de todas las fuerzas y el trabajo total que se está ejerciendo. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con el primer trabajo y vamos a ver cuánto es el trabajo que está realizando la fuerza. ¿Sí? Entonces, para el trabajo con la fuerza, decimos que el trabajo en la fuerza va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo, que es de 36.9 grados, por el desplazamiento que tengo. ¿Sí? ¿Cuánto les da esa operación? ¿Cuánto les da eso, chicos? 79.968.47. Excelente. Gracias. Entonces, ese es el trabajo realizado por la fuerza con la que se está jalando al trineo, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Muy bien. Entonces, siguiente sería el trabajo que se ejerce a la fuerza contraria, que sería la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces, vamos a sacar el trabajo para la fuerza de fricción. Y de igual forma, usamos la ecuación que ya tenemos, que dice que el trabajo es igual a la fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Sustituyendo datos, tenemos de una fuerza de fricción de 3.500 newtons por el coseno de 180 grados. Ahora necesito que me diga por qué es de 180 grados el ángulo que estoy tomando ahora. ¿Alguien me puede decir por qué? Es en el, o sea, es en la línea recta, entonces, Muy pues, bien, Javier. Es porque se sigue manejando. Si regresamos a nuestro diagrama de cuerpo libre, la fuerza de fricción es esta, que está en esta parte, ¿sí? Y va en contra de la fuerza que está acá. Entonces, desde acá, desde el origen hacia acá, nos da un ángulo de 180 grados porque sigue estando en línea recta, así como lo mencionaba Javier. Gracias por el aporte, Javier. Entonces, tenemos los 3.500 newtons por el coseno de 180 por 20 metros. El coseno de 180 me va a dar -1. Y cuando multiplique los 20 por los 3.500, me da un resultado de menos 70.000 joules. Esa es la fuerza que está siendo contraria a la fuerza que está ejerciendo el tractor para jalar el trineo con la leña. ¿Sí? Ahora, vamos a
poner en concepto y en práctica lo que vimos antes de esto. Y es con respecto a qué pasa con el trabajo del peso y para el trabajo de la normal. ¿Se recuerda que ya habíamos visto sobre eso? ¿Qué era lo que pasaba? Si es perpendicular al objeto o a la masa, dice que no se produce ningún trabajo. Entonces, para el trabajo del peso y para la normal, tenemos que va a ser igual a 0. Pues pongo ahí, como es parte de lo que me pide el problema, encontrar el trabajo para cada una de ellas, tengo que colocar que en ellas no hay ningún trabajo, ¿sí? Y por último, me pide que encontremos un trabajo total, ¿sí? Para encontrar un trabajo total, necesitamos sumar todos los trabajos que se hayan realizado, ¿sí? Entonces le pongo ahí para el trabajo total, es la suma de las fuerzas, ¿sí? Trabajo total, entonces va a ser igual al trabajo de la fuerza, más el trabajo de la fuerza de fricción, más el trabajo de la normal, más el trabajo del peso. Sustituyendo datos y reescribiendo lo de nuestra ecuación, la fuerza, el trabajo de nuestra fuerza nos dio 79.968.47 joules. Y a eso le sumamos la fuerza, el trabajo que realizó la fuerza de fricción, que es de menos 70.000 joules. Y le sumo 0 y 0, que es el trabajo que está realizando la normal y el peso. ¿Sí? Si hacemos esa sumatoria, que en realidad lo que tenemos que hacer es restarle a los 79.948, le restamos los 70.000, nos da que todo el sistema tiene un trabajo total de 9.968.47 joules, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando en algún problema a usted le pidan eso de que tiene que colocar lo que es el trabajo total que está produciendo el problema. Tiene que ser la suma de todos los trabajos de todas las fuerzas, ¿sí? Usted me va a decir, profe, pero esto es 0 igual, ¿para qué lo voy a poner? Pues usted, como el problema se lo está pidiendo, es necesario que también lo coloque, que lo deje indicado, ¿sí? Porque es parte de su procedimiento del que está haciendo. Entonces, es necesario que también repase esa parte de la teoría, porque en el examen tal vez se le puede preguntar que por qué 0. Entonces usted tiene que decir por qué da 0 ese trabajo, ¿sí? Según los conceptos que ya vimos anteriormente. Entonces, todo esto es importante que usted lo sepa con respecto a concepto. Ustedes son bien pilas para hacer procedimiento, pero también es bueno que también tengan el concepto claro, ¿sí? Porque hay algunos problemas. Por ejemplo, yo me he topado con varios problemas en la U, de que no se trata tanto de qué tan rápido vaya a ser mi procedimiento, mis operaciones, sino lo que importa es el análisis que le voy a dar, ¿sí? ¿Cómo voy a poner yo el concepto de algún teorema? O, por ejemplo, de aquí, ¿qué pasa con el trabajo de la normal, con el trabajo del peso? ¿Por qué es que da 0? Entonces, todo eso es importante que lo tenga en cuenta. Como le digo, es un consejo que se lo damos, es un consejo sano que a usted le va a servir ya muy próximamente, ya está a pocos días de que usted vaya a la universidad y se da cuenta que es muy importante que usted sepa sobre conceptos y que de igual forma sepa hacer procedimientos.
No sé si hay alguna duda, chicos. ¿No hay dudas? Bueno, entonces ha sido un gusto para mí, chicos, por el día de hoy. Entonces, solo espérenme un momento. Solo vamos a tomarle un screen de los que están conectados ahorita. Ahí estamos. Entonces, chicos, para mí ha sido un gusto, un honor tenerlos el día de hoy conmigo. Cualquiera de sus dudas, escríbanme, no hay ningún problema. Estamos ahí para servirles, como digo, tratamos de responderles lo más pronto posible. Entonces, si no hay ninguna otra duda, creo que lo vamos a dejar por el momento por acá, porque creo que tienen otra clase, para que se preparen para la otra clase. Ay, ¿Sí? Lenguas. Muy bien. ¿Hay alguna duda?